Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy feliz martes de nuevo. Vengo a saludarte por segunda vez en este día. Vamos a hacer un interactivo en el que te voy a despedir durante unos días, o me voy a despedir yo, mejor dicho, durante unos días. Verás, llevo unos días en que me encuentro, estoy resfriado, me está costando mucho, me está costando hacer mi día a día, me está costando mucho el trabajo, me está costando mucho todo. Es solamente un resfriado. Yo gozo de muy buena salud, pero realmente este resfriado me está costando mucho. Desde el jueves, viernes pasado vengo arrastrándolo y esta mañana que la verdad que en la energía del día yo me sentí muy identificado. No sé si has tenido ocasión de verla ya. Igual te estoy haciendo spoiler de ese, pero bueno, yo me sentí muy identificado en este mensaje que nos dieron del Arcano 19 y el 20, el Sol con el juicio. Me hizo pensar mucho y me hizo reflexionar mucho. Y al ratito de hacer el vídeo me quedé sin voz. Ya ni la garganta me acompañaba. Entonces dije, caramba, ¿será que necesitas un poco un descanso? ¿Será que necesitas darle un poquito de tiempo a tu cuerpo, a tu mente, para que se eh, reconstituyan, para que se recompongan? Y lo comenté con los guías y me dijeron, pues va a ser que sí, va a ser que justamente para dar lo mejor de ti, que era un poco de lo que yo hablaba esta mañana, para dar lo mejor de ti tú tienes que estar en tu mejor momento. Entonces, les pedí confirmación y me dijeron, venga, va, vamos a hacerlo así, vamos a despedirnos durante un día, dos, tres, no sé, la verdad, lo que mi cuerpo requiera, para recomponerse y vamos a despedirnos con un interactivo que además, te comento, que es un interactivo que yo hace mucho tiempo que lo tenía ahí en el cajoncito con ganas de hacerlo y hoy es el momento, hoy es el momento. Venimos a hablar, que tampoco es un tema nuevo, lo hemos tratado anteriormente, hace ya mucho tiempo. Venimos a hablar de nuestras raíces, de nuestro árbol en cierta manera. Yo a veces, no siempre, pero a veces en alguna tirada que la persona lo requiere y está dispuesta a ello, uso esta tirada, que es la tirada del árbol, que va viendo un poco de qué vienes, qué te está nutriendo, qué nutres tú, qué estás haciendo tú y en definitiva cuál es el fruto, ¿no? Yo lo llamo fruto del alma, pero bueno, el fruto un poco de tu vida, por así decirlo. Es muy interesante porque el árbol, tú ves un árbol y dices, bueno, este árbol parece sano o no, este árbol tiene frutos, no tiene frutos, este árbol, tanto para lo mejor como para lo peor, muchas veces la belleza, el lustre, lo fructífero de ese árbol está en las raíces, en lo que no se ve, no en el exterior, no lo que somos capaces de ver, sino en las raíces. Para lo bueno y para lo malo, yo digo, para lo mejor y para lo peor. Porque si las raíces son firmes, sanas, están bien asentadas, tienen un suelo que las nutre, un suelo bien nutritivo, pues ese árbol va a dar mejor fruto, indudablemente. Y al revés también, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer este interactivo, planteándotelo como te lo estoy planteando ahora. Y la propuesta que yo te hago es que, si te apetece, que te plantees si hay algún, vamos a llamarlo entre comillas, problema, algún patrón en tu vida. Puede ser positivo también. Puede ser lo positivo también, que no tiene por qué ser necesariamente un problema o algo, entre comillas, también negativo. Normalmente cuando acudimos a este tipo perdón, de tiradas evolutivas, acudimos porque hay algo que sanar, algo que resolver. Normalmente es así, ¿no? Pero puede ser algo positivo también. En definitiva, a tu sentir, yo lo que te propongo es eso. Nos preguntamos si hay alguna cuestión que esté en las raíces, que no siempre, porque no siempre están las raíces tampoco, porque nosotros somos también personas adultas, árboles independientes, por así decirlo. Y muchas veces lo que me pasa en la vida no va a tener que ver necesariamente con mi raíz, con mis ancestros, sino con mi propia responsabilidad y las decisiones que yo tome, las decisiones más acertadas y las decisiones menos acertadas que me traerán pues aprendizajes, lecciones y a veces un poco incómodas, pero son mis aprendizajes y mis lecciones. No tienen nada que ver con mi árbol, ¿no? Es un tema complejo, por eso te digo que, por ejemplo, esta tirada yo no la podría hacer aquí ahora, porque esto es súper personal y hay que echarle tiempo, ¿no? Pero como te digo, es un tema bastante complejo, pero a mí me parece que puede ser interesante que por lo menos nos planteemos o nos abramos
a plantearlo, a cuestionarlo. Y luego ya tú decides si con la información que te aparece por aquí, tú quieres seguir trabajando, si no te resuena, si te resuena, en fin, todo eso. Entonces, aquí tenemos dos montones. Tenemos un montón que está con una aventurina y tenemos otro montón que está con la ametrina. Entonces, yo te voy a pedir que te plantees eso. Ante esa situación, insisto, un poco problemática, un poco conflictiva, ese patrón, esa repetición de cosas que no me acaban de agradar en principio, ¿eso tiene que ver con las raíces? Y si es así, a ver qué te dicen. Y si es así, a ver si te pueden dar también alguna pauta de trabajo con eso, ¿vale? Entonces, ese es el planteamiento que te propongo. Si te apetece hacerlo, aquí estamos. Aventurina, ametrina. Y si te apetece también, yo siempre digo que te veas los dos montones, aunque por supuesto vamos a ponerte el minutaje de cada mineral en la descripción del vídeo. Entonces, vamos a pausar y ya empezamos. Vamos a comenzar con la aventurina. ¿Ese tema tiene alguna proyección o alguna relación con tus raíces? Sí. A ver, ese tema, esa cuestión, ese patrón, ese problema, esa cuestión, como tú te lo quieras haber planteado, tiene un trasfondo de la energía masculina. Tiene un trasfondo relacionado con las raíces desde el lado masculino, la energía masculina de tu árbol, los ancestros por parte de papá o la energía masculina, es decir, papá, abuelos, etcétera. Yo siento que esa cuestión que tú has planteado también tiene un enfoque muy positivo, muy luminoso, porque fíjate, tienes aquí el mundo. Eh, yo creo que ese tema que tú planteas sí tiene que ver con tus raíces y se manifiesta para que tú decidas si quieres seguir repitiendo un patrón muy estático, muy cuadriculado, muy poco, con todo el cariño, muy poco valiente, o si por contra quieres apostar por un enfoque mucho más original, mucho más audaz, mucho más valiente, mucho más tuyo, para que de esa manera liberes la energía femenina, que es la que está atascada, al menos en este aspecto, en tu árbol. La energía masculina, se puede decir así, la energía masculina se ha comido a la energía femenina, la ha solapado. La energía femenina ha ido siempre un poco como 4 pasos más atrás de la energía masculina. Las decisiones en tu árbol, tampoco es nada nuevo, o tampoco es nada extraño, mejor dicho, porque venimos de un patriarcado, esto es así. Las decisiones en tu árbol básicamente se han tomado desde el lado masculino, desde el lado más de la razón, de lo que es correcto, de lo que tiene que ser, y se ha olvidado un poco el lado femenino, el lado intuitivo, el lado sensible, el lado de la esperanza, el lado de lo diferente. Todo esto tiene un sentido y es la protección. Tu árbol ha hecho eso para protegerse y protegerte. Recuerda que aquí no hablamos de buenos o malos, porque no funciona así esto. Aquí hablamos de personas que hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero tu árbol ha sido un poco eh, cuadriculado en ese aspecto. Entonces esas raíces han bebido de esa masculinidad mal comprendida. Y en este momento, tú que eres una persona muy avanzada, muy evolucionada, da igual que seas un hombre o una mujer, en este momento eso a ti te chirría. Y por eso se pueden dar situaciones que tengan que ver con el lado masculino, las relaciones con los hombres o las relaciones con la autoridad. ¿Cómo te manejas tú en función de la autoridad? ¿De qué manera, cómo llevas tú la relación con lo que tiene que ser supuestamente? Es decir, puede que haya una parte tuya rebelde que cuestione al menos determinadas cosas, no todo, porque tampoco se trata de ir a la contra por ir a la contra, no tiene sentido eso tampoco, ¿no? Pero a lo mejor tú eres una persona que dices, bueno, hay ciertas normas, ciertas convenciones sociales, culturales, políticas, religiosas, que a mí me chirrían, que a mí no, conmigo eso no va. Pero tienes todo el peso de la raíz masculina de tu árbol que te tira hacia eso. Y entras un poco en conflicto, te cuesta un poco mantener el equilibrio en ese sentido.
te cuesta un poco mantener el equilibrio entre manifestar lo que tú sientes, lo que tú eres, una persona súper evolucionada, súper única. Bueno, todos somos únicos, pero tú como que manifiestas mucho esa autenticidad y también casar eso, equilibrar eso con el respeto al orden, el respeto a papá, el respeto a lo que supone, ¿no? Al arquetipo, no necesariamente a tu padre, que también, sino al arquetipo. Entonces estás ahí en medio, como diciendo, yo quiero ser libre, yo quiero ser el arcano 21, pero siento que tengo que ser más formal, tengo que ser más arcano 4, tengo que ceñirme mucho a las normas y me está costando un poco equilibrar eso. Yo siento que aquí lo que te pueden estar diciendo respecto a este tema, para que tú te ayudes a ti y ayudes a tu árbol, recuerda, cuando nosotros sanamos, sana al árbol, tanto los que ya no están físicamente como los que estén por venir. Entonces, para que tú te ayudes a ti, porque además yo siento que tú eres un factor de conciencia, estás pasando esto en este momento porque tú elegiste ese papel, aceptaste ese papel, un acuerdo entre esas almas y tú. Eh, Trata mucho con dulzura esa parte tuya, porque a lo mejor tú eres el primero, eres la primera que se cuestiona mucho. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Esto va bien? ¿Esto es correcto? ¿Esto es adecuado? Eres como, muchas veces tú eres la primera autoridad a la que tienes que enfrentarte. Tú eres la primera autoridad a la que tienes que rendirle cuentas. Y eso está muy bien cuando lo hacemos desde la conciencia y desde el amor, pero no cuando lo hacemos desde la obligación y la autoexigencia. Entonces, empieza un poco como yo siento que es interesante que empieces un poco como a tratarte tú mejor. Por decirlo de otra forma, si tú pudieras haber elegido cómo habría sido tu papá ideal o la parte masculina ideal de tu familia, ¿cuál habría sido ese perfil? Pues ese perfil empieza a hacerlo tú en tu vida contigo. Siento que vas a ver un cambio mágico, un cambio brutal y que ese tema se va a ir deshaciendo. Esa, ese choque ahí entre lo que es correcto y lo que no, lo que tengo que hacer y lo que siento que tengo que hacer, o lo que me dicen que tengo que hacer y lo que siento que tengo que hacer, todo eso. Además, siento que estás en un momento, por algo has elegido la aventurina, de sanar mucho, mucho todo esto. Así que sí, ese tema tiene que ver con tu familia, tiene que ver con la parte masculina de tu familia, con el arraigo eh, de la energía masculina en tu familia. Papá, el abuelo, los abuelos, la autoridad, el patriarcado, podría ser. Ya me contarás. Seguimos con la metrina, nuestra segunda opción, la metrina. ¿Tiene eso que ver? ¿Tiene alguna relación con tus raíces, esa cuestión que has planteado? Respuesta un poco ambigua. Sí tiene que ver. A ver, ese tema que tú planteas tiene que ver con una situación muy dolorosa en tu familia. Am, una, yo lo siento como una especie de diáspora, es la palabra que me llega, diáspora, dispersión, diáspora, o sea, una familia o unas raíces que en su momento, dicho de alguna forma, fueron cada una por un lado, cada una tuvo que tirar por un lado. Probablemente tú vengas de una familia, o igual no la familia tuya, la que hoy por hoy, o la que en su momento fue tu familia como tal, papá y mamá, hermanos, etcétera. Igual no esa, igual no tu primer núcleo familiar, que también puede ser. Pero sí, anteriormente a eso, tus dos ramas, tanto la materna como la paterna, siento que vienen de familias muy dispersas. Familias que a lo mejor, por ponerte un ejemplo, yo hablo siempre con ejemplos para que se me entienda y no hay que tomárselo a lo literal, pero a lo mejor tu papá y tu mamá fueron huérfanos los dos, o al menos uno de los dos. No hubo ese arraigo, no tuvieron ese arraigo. Y cuando tú naces en el seno de ese desarraigo previo, hay carencias. Pero luego también siento que, por otra parte, por eso te decía que es un poco ambiguo, también siento que ese tema que tú
por el que tú has preguntado, también tiene que ver con cómo tú has querido construir tu vida. Cómo tú, de alguna manera, que no digo que eso esté mal, estaría bueno que soy yo, para empezar, pero cómo tú de alguna manera has querido construir las bases de tu vida sin mirar mucho quizás esas carencias previas. Es decir, ¿tiene que ver con tus raíces? Sí, inicialmente sí, pero también esa situación por la que tú preguntas tiene que ver con cómo tú has querido construir tu vida. Es decir, vale, yo me voy a... Vuelvo a los ejemplos, quizás un poco tontos, pero para que nos entendamos. Yo me voy a un almacén, yo compro unas determinadas herramientas, unos determinados materiales de construcción, que en principio vienen un poco defectuosos, pero yo en lugar de ir y decir, oiga, usted me vendió esto defectuoso, por favor, deme uno que esté bien para yo poder hacer mi casa, yo me empeño. Y no, pues yo lo voy a sacar, pues me da igual que esto esté torcido, me da igual que esto... Entonces, ese empecinamiento, ese empeño en cómo tienen que ser las cosas, esa resistencia tuya a no aceptar que esto en principio no estuvo bien, te puede haber llevado a esta situación, con lo cual ya te digo, eso no es malo, nadie te está juzgando, sino simplemente te están pidiendo que si a ti te resuena, que tomes conciencia de eso y que reinicies la obra y que entregues eso y digas, vale, puede ser que yo me haya empeñado en hacer cosas con cosas que no podían ser. Pues puede ser. Voy a empezar de nuevo. Recuerda, aquí estamos para sanar, para evolucionar, para sanar. No estamos para cuestionarnos, criticarnos, juzgarnos, ni a nosotros, ni a nuestros ancestros, ni a nadie. Entonces, se trata de eso, se trata de evolucionar. Yo siento que, de hecho, ese, entre comillas, problema inicial, ese problema original, digamos, de la falta de arraigo en tu familia, de la falta de arraigo en tu raíz, provocó en ti o pudo haber provocado en ti como un, pues yo lo voy a hacer mejor, pero no digo desde el ego, sino quizás incluso cerrando un falso, sí, quizás incluso cerrando un falso heridas. Y ahora te puedes dar cuenta de que se repiten patrones que tú conscientemente no identificas porque tú dices todo lo contrario, claro. Yo todo lo contrario, yo me he empeñado, yo he trabajado, yo me he esforzado, yo lo he hecho todo lo mejor que he podido, que indudablemente es así, convencidísimo, ¿eh? De hecho. Pero vuelvo a lo mismo, si la base de esa construcción no es la adecuada, por mucho que yo me empeñe, por mucho que yo lo intente hacer bonito, lo intente, siempre va a haber, es como, no sé, me llega como la imagen, ¿no? Eh, tú creas una pared y de repente sale una fisura y tú cubres esa fisura y vuelve a salir esa fisura y tú dices, pero ¿cómo va a ser? Si yo lo estoy haciendo bien, ¿sí? Es el material, es la base, por eso digo que sí, tiene que ver con tus raíces, sí tiene que ver con un momento de mucho desamparo, de mucha dispersión en tu genética espiritual, por llamarlo de alguna forma, en tu árbol, ¿sí? Y esa dispersión, quizás tú no has podido, no has sabido, quizás nunca te lo planteaste así, o a lo mejor yo te estoy diciendo algo que ahora, si a ti te resuena, tira del hilo y mira a ver qué hay detrás, porque recuerda que todos tenemos, en todas las familias hay secretos, todas las familias tienen su muertito en el armario, esto es así, y a lo mejor tú esto que te estoy diciendo en principio no te resuena, y no tiene por qué resonarte, porque me puedo estar equivocando plenamente, pero a lo mejor tiras del hilo y dices, pues sí, algo de eso había y yo no me había dado cuenta. Y por eso ese empecinamiento tuyo, natural, sano, correcto, porque no conocías esa base, esa previa, ¿sí? Entonces, tiene que ver con esa dispersión, con esa falta de amor sólido, de relaciones consolidadas, de amor sólido me refiero no porque no se quisieran entre ellos, sino porque por diferentes cuestiones no pudieron vivir ese amor, no pudieron manifestar de una manera práctica, eficiente, real, ese amor. Y tú ahora estás quizás, como te digo, metiéndote en determinados bucles, determinados patrones que no entiendes y viene de ahí.
pero también tiene mucho que ver con tu responsabilidad. Por eso te decía al principio que es un sí, pero condicionado un poco, ¿no? Sí condicional. Sí tiene que ver con eso, pero también plantéate cómo tú puedas haber decidido hacer las cosas. Eso sería un poco el resumen. Como te decía al principio, estas son cuestiones muy profundas, muy eh, intensas. Yo te sugiero, si a ti te ha resonado algo de esto, que tú lo primero te preguntes a ti, preguntes a tus guías. Que te digan, a tus ángeles, tus guías, que te digan qué hay de esto, qué no hay de esto, y que te ayuden a empezar ese camino de autoconocimiento, de sanación, que tiene que ver con lo que viene de atrás, que muchas veces pues ignoramos, simplemente porque es así. No, ya te decía también que no hay que juzgarse ni hay que fustigarse. Muchísimas gracias por permitirme hacer esto. A mí en lo personal, este interactivo me ha servido de mucho. Yo siempre digo que el primero que se lleva aquí el mensaje soy yo, que el primero que casi siempre, en el 99% de los casos, se lleva un mensaje bonito, interesante, nutritivo y motivador soy yo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en estos próximos días. No sé cuándo, si el jueves, viernes, sábado, no sé, pero nos vemos por aquí. Gracias. Feliz vida.